Porque ya yo es el quinto. Mi apartamento, o sea, mi casa quedó al ras de la banqueta. El rincón de los castigados, en donde hacían películas generalmente horrorosas, ¿no? Digo, excepto Jodorowsky. La triste historia de Roberto Cobo. Roberto Cobo fue un actor mexicano que participó en más de 60 películas y muchísimas obras de teatro, y que pasó a formar parte de la historia del cine en el país azteca por Dos, Los Olvidados y El Lugar Sin Límites. Pues estaba re chiquito cuando su papá se fue como tú a Estados Unidos. Es que para ganar dinero. Fue el primer actor en el cine en México que realizó la mejor actuación de un personaje con preferencias distintas y que le valió premios muy importantes. Es un sitio, un espacio maravilloso, lo cual yo, que soy carpero de nacimiento, igual que mi madre. Hola amigos de Tutoriales Gerberín. El día de hoy les vamos a contar la triste historia de Roberto Cobo, uno de los bailarines y actores más importantes de México, que actuó en películas muy polémicas por las que fue premiado nacional e internacionalmente. A pesar de tener una gran calidad y de ser capaz de interpretar otros personajes, no hizo tantas películas significativas como le hubiera gustado. Esperó la gran película para desarrollar todas sus capacidades actorales, pero nunca llegó. En este video te vamos a contar parte de su carrera y su vida personal, en donde destaca que fue un actor con preferencias diferentes en un país que, en aquellas épocas, era un tabú. Roberto Cobo fue también un sobreviviente del sismo de 1985 de la Ciudad de México, que casi acaba con el centro del país. No se asusten, vamos a quedarnos. Les doy la hora, 7 de la mañana. Pero antes de continuar, no olviden suscribirse a nuestro canal y darle a la campanita para poder recordarles cada vez que subamos nuevo contenido. Si ya tienen su botana y bebida preferida, y están en el sitio que más les gusta y con la persona que más quieren, comenzamos. Veamos este caso. Eleuterio García Romero nació el 20 de febrero de 1930 en General Suazua, Nuevo León. Fue hijo de Luis García y Ernestina Romero, una pareja de actores que formaban parte de una compañía itinerante de teatro llamada comúnmente Carpa. Las carpas eran espacios teatrales que tuvo su auge en México entre los años de 1930 y 1950, incluso en años posteriores, de una manera marginal y alternativa a la ópera, la zarzuela o el drama. Un espacio hermoso. Yo tengo un gran respeto por la carpa, porque nací ahí. Mi madre y mi tía Sofía trabajaban en las carpas. El espectáculo carpero mezclaba en sus funciones sketches, títeres, bailes, canciones, vistas, dioramas y números circenses. Se suponía que era para la gente pobre, que no podía comprar un boleto para las grandes salas de los teatros establecidas en la ciudad. Muchos actores de la época de oro nacieron en las carpas, principalmente cómicas y cómicos como Mario Moreno Cantinflas, Germán Valdés Tintán, José Antonio Espino Mora Clavillazo, Adalberto Martínez Resortes, Roberto Soto el Panzón Soto y su hijo Fernando Soto el Mantequilla, Jesús Martínez Palillo, Fanny Kaufman Vitola, Amelia Wilhelmi y Delia Magaña, La Guayaba y la Tostada, María Luisa Montoya, familias como los Soler, los Valdés, las hermanitas Arosamena, entre otras. Lo heredo. Mi familia fue de teatro. Carperos somos todos. Cuando Eleuterio era un niño, su papá dejó de existir, y posteriormente, su madre contrajo matrimonio con Alejandro Cobo, de quien Romero adoptó el apellido para crear su nombre artístico, Roberto Cobo. Tuvieron una niñez precaria. Después que murió su papá, rentaron un cuarto y su mamá cocinaba en una estufita de petróleo. Mientras les hacía de comer, se pintaba porque tenía que salir corriendo al teatro para dar su función. Muy guapas. Mi mamá en paz descanse era una belleza. Mi tía Sofía es una viejita ahorita de 91 años. Eleuterio hacía zarzuelas y a los 12 años pasó a la compañía de teatro infantil de Bellas Artes con la maestra Clementina Otero. A veces no tenía para comer. Pero cuando entró a trabajar al Tívoli, ya le pagaban 17 pesos con 50 centavos, mismos que se los daba a su abuelita.
poder mandar un peso a mi casa, pero en cuanto entré al Tivoli y nos pagaban 17.50, se los ponía yo a mi abuela. Cuando tuvieron algo de dinero, los metieron al colegio franco-español. Roberto disfrutaba sus clases de francés. Su hermano jugaba fútbol y siempre lo escogían y a Roberto no, era muy débil y afeminado. Roberto dijo que saliendo de la primaria, tenía intención de entrar a la secundaria para continuar sus estudios, sin embargo, en la casa había que llevar dinero para comer, y no tuvo más remedio que seguir trabajando en lo que sabía, la actuación y el baile. Yo entiendo. ¿Qué? ¿Nos vas a echar una chelita a la cruda? Por esos años se incorporó a las compañías como la del Teatro Iris, de la vedette mexicana Esperanza Iris. Su debut en el mundo de la actuación ocurrió a la edad de 8 años, en una de las numerosas carpas que existieron en México hasta la década de 1950. Roberto le tenía especial cariño a Andrea Palma. Los actores sabían que Roberto imitaba la forma de hablar de Andrea, y una vez lo llevaron para que ella lo escuchara. La imitó, y cuando la actriz la escuchó, se quitó los lentes y dijo, «Este cabrón muchacho algún día va a ser alguien». Porque Andrea era muy folclórica para hablar. Era toda una dama, pero muy folclórica para hablar. Cuando a Roberto Cobo le dieron su segundo Ariel, invitó a Andrea Palma a que lo acompañara a recibir ese galardón. Fue uno de los momentos más importantes de su vida personal y como actor. En el cine, su primera participación ocurrió en 1945, donde formó parte del elenco de Los 7 niños de Écija. Que me acompañara a recibirlo, porque había dicho esa palabra que siempre se me ha quedado en el corazón y quise que lo comprobara. Le siguieron otros 14 largometrajes, donde trabajó haciendo pequeños papeles con breves apariciones. Eleuterio alternaba su participación en el cine y en obras de teatro. Buena onda. 5 años más tarde, fue bautizado con el sobrenombre de Calambres, debido a los exagerados movimientos que realizaba como bailarín en el Teatro Lírico de la Ciudad de México. En 1950 interpretó a El Jaibo, uno de los personajes de la película Los Olvidados, de Luis Buñuel. Bastante, suelta lo que sea. Pues solo quería recordarte el año que pasé en el bote gracias a ti. ¿A mí? ¿Seguro? ¿A poco no fuiste tú el que me denunció? Junto con Los Olvidados, Cobo volvería a colaborar con Buñuel un año más tarde en Subida al Cielo, compartiendo créditos con Lilia Prado. Algunas de sus actuaciones más memorables ocurrieron en El lugar sin límites y Dulces compañías, que le valieron nominaciones a los premios Ariel en la categoría a Mejor Actor. Su última participación en el cine fue en la cinta Carambola, en la que interpretó al personaje de Chimuelo. En pleno ejercicio de sus facultades mentales, declara que es propietaria de un terreno denominado... El jueves, 19 de septiembre de 1985 a las 7:19 horas, la Ciudad de México casi desapareció de la Tierra. El terremoto de 8.1 grados en la escala de Richter destruyó todo a su paso, dejando una estela de desolación. Roberto Cobo tuvo la fortuna de sobrevivir al derrumbe del edificio Nuevo León, donde vivía en su departamento del 6º piso, al ser rescatado de entre las ruinas. En 1985 eran las 7:19 de la mañana, casi como lo son ahora. Así se vivió aquí mismo, donde estamos. El 2 de agosto de 2002, Eleuterio García Romero o Roberto Cobo falleció a los 72 años de edad a causa de un ataque al corazón y un derrame en el esófago. De acuerdo con sus deseos, su cuerpo fue cremado y sus cenizas fueron esparcidas en el Océano Pacífico en Acapulco, Guerrero. Roberto Cobo estuvo muy ligado al cineasta español Luis Buñuel, con quien trabajó en 2 películas e iba a hacer una tercera. Mi madre casóse 2 veces, primero enviudó de mi padre, luego enviudó de Alejandro Cobo. En Subida al Cielo, de 1952, una película de comedia mexicana, comparte espacios con Lilia Prado, en el papel de Raquel, y Roberto Cobo como Juan. 2 años antes, el gran cineasta español había llamado a Roberto para hacer el papel del Jaibo, en Los Olvidados.
Escrita y dirigida por Luis Buñuel, Los Olvidados se filmó entre el 6 de febrero y el 9 de marzo de 1950 en los estudios Tepeyac y en locaciones de la Ciudad de México, con fotografía de Gabriel Figueroa y guión del propio Buñuel y Luis Alcoriza. Ya ve el abuelo. Está sordo, pero no tanto. La película cuenta una historia trágica y realista sobre la vida de varios niños de un barrio pobre de la Ciudad de México que viven ahogados en la pobreza, la indiferencia y la desdicha. Para su realización, Buñuel investigó en la nota roja de los periódicos, en los informes del Tribunal para Menores, en la cárcel de mujeres y se adentró en calles y barrios de la capital del país. ¿Y usted no se acuerda de ella? Por la mera verdad, no. Solo una vez hacía mucho. En uno de esos barrios marginales, Jaibo es un adolescente que escapa de un correccional para reunirse con Pedro, Alfonso Mejía. Como líder de una pandilla, Jaibo intenta vengarse de los desmanes de un ciego intentando robarlo. Finalmente, lo logra y además lo maltrata en un descampado. Los productores e intelectuales mexicanos se dieron cuenta del rechazo que la película podía tener ante la censura y los grupos conservadores de la sociedad mexicana, y que tal vez podía ser prohibida su exhibición tal como estaba el guión. Así, se filmó un segundo final, prácticamente en forma secreta, que desvirtuaba por completo el sentido trágico de la película. Doble final alternativo, que además es un final muy moralista y dulcificado. Por el apoyo fundamental de los intelectuales mexicanos y por el premio que la película ganó en Cannes, el filme se exhibió satisfactoriamente y solamente 50 años después, este segundo final fue descubierto en la Filmoteca de la UNAM. Cuando se estrenó Los Olvidados, en el Cine México, Cobo recuerda que solo eran 9 personas las que estaban en la enorme sala, 4 de esos 9 eran familiares suyos. Solo estuvo una semana exhibiéndose. Recuerdo bien cuando se estrenó Los Olvidados. Una semana y vámonos. No pasó nada. Después que ganó en el Festival de Cannes, en donde se llevó las Palmas de Oro, estuvo casi 30 semanas en el cine, con lleno total. Cobo no disfrutó de la fama de Los Olvidados, hasta que una vez, en Monterrey, que iba por la calle, unos chamacos voceadores lo reconocieron y lo comenzaron a corretear, porque le querían pegar, pensando que iban siguiendo al Jaibo. Ahí se dio cuenta de que era famoso. Con toda sinceridad, nunca supe lo que fue la fama por Los Olvidados. Yo sentí que la gente me tomó en cuenta un día que en Monterrey. Según la crítica, la película fue censurada por el gobierno mexicano, al considerar que daba una mala imagen del país y por enfrentar al público a una realidad incómoda. La cinta provocó en su momento una gran controversia, ya que mostraba el fracaso de una sociedad que abandona a los jóvenes y los condena a la delincuencia. Gracias a esa interpretación, Cobo obtuvo el primer premio Ariel al mejor actor juvenil. Por su parte, Luis Buñuel obtuvo el premio al mejor director en el Festival de Cannes, Francia. ¿Acaso no lo viste venir? En Los Olvidados, Luis Buñuel no se detuvo para plantear los problemas de injusticia que involucraban a niños y jóvenes en un país que negaba su existencia. Los Olvidados, junto a Metrópolis, de Fritz Lang, toda la cinematografía de los hermanos Lumière y El Mago de Oz, de Victor Fleming, son las únicas piezas del séptimo arte que han recibido la consideración de memoria del mundo. Asimismo, Los Olvidados ocupa el puesto número 2 en la lista de las 100 mejores películas del cine mexicano, según la opinión de 25 críticos y especialistas del cine en México, publicada por la revista Somos en julio de 1994. La segunda gran actuación de Cobo es en el largometraje Lugar sin Límites, una película mexicana de 1978, dirigida por Arturo Ripstein y basada en la novela homónima del chileno José Donoso. ¿Qué quiere mi patroncita? Que bailes. Ay, no. Es muy temprano todavía, don Alejo. Las localizaciones para la filmación de la película se situaron en el municipio de Río Bordo Blanco, en el estado de Querétaro, una entidad que ha sido por tradición conservadora. En El Lugar sin Límites, Roberto Cobo hizo absolutamente real a la Manuela, ataviado con un solferino traje de bailaora española, confesándole sus secretos o siendo la víctima propiciatoria de la japonesa, Lucha Villa, para que el cacique del pueblo, Fernando Soler, no las dejara sin casa para el antro, robándole el galán, Gonzalo Vega,
a la japonesita Ana Martín, quien fue el resultado de un acto entre una mujer de la vida alegre y un hombre al que le gustaban los hombres. ¿Neta me lo juras? Y por eso va a hablar. Si en el vestido de española no te reconocía. Ya, Manuela. Hay muchísimas personas que hablan de la Manuela sin haber visto siquiera el beso apasionado que le da a Gonzalo Vega. La Manuela se ha vuelto un ícono de la cultura popular en todo el país. El lugar sin límites es la mejor película de Ripstein y una de las obras más significativas de la filmografía mexicana. La presencia de Roberto Cobo en esta película y en Los Olvidados es prueba de que el Calambres, desde sus inicios, fue un actor sobresaliente que siguió dando pruebas de su capacidad cuando el papel asignado se lo permitió. Si sus últimas incursiones en el cine no fueron ni por asomo igual de memorables, el responsable no es él, sino los cineastas que tuvieron la suerte de contar con Cobo en el reparto y dejaron pasar la oportunidad. Esto dicen los especialistas. Muy difícil de interpretar. No cualquiera se atreve. Y muy bien dirigida por Arturo Ripstein. Dirigió técnicamente maravillosamente bien. Tanto de Los Olvidados como de El lugar sin límites existen muchas anécdotas que permiten entender la grandeza e importancia de Cobo. El lugar sin límites es una novela corta del escritor y periodista chileno José Donoso, originalmente publicada en 1966. De acuerdo con Arturo Ripstein, Luis Buñuel le ganó y tuvo los derechos para llevarla a la pantalla grande, y cuando la pidió para adaptarla se la negaron. Pasó el tiempo y el cineasta español no la filmó, no encontró al actor adecuado en España y dejó el proyecto, así que el director mexicano la hizo suya. José Donoso escribe El lugar sin límites, a la que yo tengo acceso por misteriosas razones, y lo leo y me gusta muchísimo. Tuvo muchos problemas para hacer la adaptación, contrató a varios escritores como Manuel Puig, José Emilio Pacheco y otros, pero no quedaba como él quería, hasta que finalmente le pareció que eso era lo que buscaba. Le redujeron muchísimo el presupuesto derivado de un fracaso que tuvo en la película anterior, Foxtrot. The Other Side of Paradise, de 1975, de tal suerte que quería actores internacionales, pero con el poco dinero tuvo que hacer una selección muy detenida del reparto y llamó a actores mexicanos: Lucha Villa, Fernando Soler, Ana Martín. Lo que dijeron es, bueno, ahora va a ser todavía más chiquitita que lo que estaba planeado originalmente. Es más, tengo problemas con los actores. Para el papel de la japonesita llamaron a Blanca Guerra, pero el productor no la aceptó y luego a Ana Martín, que se quedó con el papel. Ripstein pensó que Andrés García podría hacer el papel de Pancho, porque era el galán del momento, pero el actor siempre fue muy machista y se necesitó más que una cara bonita para hacer a ese difícil personaje. Para el papel de Manuela había llamado al actor español José Luis López Vázquez y no lo hizo porque no lo aceptaron los productores. Mucho trabajar con Vega, ¿no? Hizo también un trabajo formidable, él y Julián Pastor. Muy bien, a mí me gustaba trabajar con ellos dos. El lugar sin límite documenta el primer beso de un hombre a otro hombre en el cine en México. Un día, en los Estudios América, el director sacó a todas las personas que no tenían nada que hacer y se quedó él, con el camarógrafo y con Vega. Arturo le preguntó a Gonzalo si alguna vez había besado a un hombre y respondió que no. De manera imprevista, Ripstein tomó de las orejas a Gonzalo y le plantó un beso, mientras la cámara filmaba, y le dijo, pues ahora ya puedes hacer el papel. La escena del beso con Roberto, muy inteligentemente filmada por Arturo, sacó a toda la gente que no tenía nada en el set. Sí. Roberto estuvo algún tiempo en España, haciendo cabaret. Después de eso, regresaría a México y estuvo trabajando como bailarín en un bar de la zona rosa. Posteriormente, se fue a Acapulco. Los productores vinieron sus shows en un centro nocturno llamado Casino Roya, del puerto, a donde fueron a buscarlo para ofrecerle el papel de la Manuela. Aceptó. Sabía a lo que se estaba exponiendo, sabía que o haría un papel que quedaría grabado en la memoria de la filmografía en México o la regaría y sería el peor de sus fracasos. A Gonzalo Vega la intimidaba la Manuela, era grande, poderosa, huesuda, agresiva, su cara echada hacia adelante era filuda. Deteniéndome un día del pescuezo y dándole de jalones y diciendo, Dios mío, ¿qué estoy haciendo? Me saca una cabeza este tipo. En la escena del beso, Vega y Cobo hablaron seriamente, lo planearon muy bien.
Cobo le comentó a Gonzalo que debían hacerlo una sola vez, para que saliera bien, y bromeó diciéndole que si lo repetían más de 3 veces, Roberto le iba a exigir a Vega que le pusiera un departamento. Hacer a la Manuela no era fácil, era un personaje muy fuerte y sobre su personaje giraba todo, el drama, la desgracia, rudo, audaz, todo amor, todos sentimientos, lo más humano que había ahí era la Manuela. Se debería hacer con la seriedad y el misticismo adecuado. Los técnicos, el director, los actores, todos estaban encantados con la película. Y en la escena donde la Manuela sale a bailar fue un momento mágico, todos quedaron impresionados. ¿Que de quién es la coreografía de la Leyenda del Beso? Pues es mía, yo fui bailarín toda la vida. Roberto Cobo se encargó de cuadrar el baile de la Leyenda del Beso, que interpreta en la película. Él era bailarín y sabía lo que estaba haciendo y la responsabilidad que tenía. La Manuela no es un travesti, está muy lejos de que los encasillen como eso. Manuela es una persona que existe en todos los antros, para hombres, está ahí para divertirlos, para que lo insulten y se pasen con él. Pero también para hacer pensar. En principio, Cobo dijo que se le hacía poco adecuado que Manuela se limitara a un estereotipo chuscos, es decir, a estas personas como objeto de burla consentida, tipo Patiño. Ripstein dijo que estuvo muy limitado en todo, incluso en equipo, porque comenzaron a rodar con una cámara fija, pero eso le ayudó, que lo limitaran, porque ahí sacó su creatividad. ¡Ey! La vida es un riesgo, carnal. Esto es otra cosa. La Manuela está muy lejos de ser un travesti. No tiene nada que ver la palabra travesti con el peso. A pesar de que la vida amorosa de Cobo fue algo que mantuvo de manera muy privada, pues nunca en las entrevistas que dio habló de ello ni dio nombres, se conocen varios pasajes de su vida. Hay una investigación que refiere que una vez Roberto Cobo tuvo una novia. Era de Monterrey, se enamoraron, pero por desgracia, la familia de la joven regiomontana no estuvo de acuerdo y le prohibieron verlo. Aunque Roberto no habló ante los medios de sus preferencias ni dio nombre de sus parejas, se conoce algunas con las que el actor mantuvo relaciones. ¡Te acabo con todas! Roberto Cobo y Joaquín García Borola se involucraron sentimentalmente. Se comenta que la pareja vivía en un departamento en la zona de Tlatelolco de la Ciudad de México. En algún momento, quisieron hacer pública su relación, sin embargo, la sociedad de aquel entonces no estaba preparada para ese tipo de noticias. Esa situación los llevó a guardar silencio. No obstante, ambos terminaron porque un día supuestamente Roberto intentó quitarle dinero a El Borolas para comprar sustancias prohibidas. Ambos se enfrascaron en golpes y rompieron, lo que deprimió al comediante. Otro hombre en la vida de Roberto Cobo fue Julián de Meriche, el coreógrafo quien lo bautizó como Calambres. Muy poco dinero, pero con mucho cariño. Y las cosas que se hacen con mucho cariño no hace falta el dinero. Como en el amor. El actor y bailarín siempre fue muy cauteloso en lo que quería hacer público. Cuando su abuela le recomendó dejar su casa del centro, para comprar un departamento en Tlatelolco, se pensó que Roberto Cobo compartiría su vida al lado de una pareja. Sin embargo, lo máximo que se sabe de su etapa en el 6º piso del edificio Nuevo León es que cuando se derrumbó estaba en compañía de su tía Chofis. El ícono de una de las películas más emblemáticas para el cine LGTBI jamás dio pistas de su vida amorosa. Incluso, cuando fue trasladado al Hospital Santa Fe, el 20 de septiembre de 1985, el único teléfono que tenía en mente era el de su dentista, Álvaro. Vivió con él durante 5 meses. No hay duda de que Roberto Cobo es uno de los más grandes actores. Le bastaron 2 películas para quedar en la memoria del pueblo y de la filmografía en México, El Jaibo en Los Olvidados y La Manuela en El Lugar Sin Límites. Director que me dirige, director que hago famoso. Amaos los unos a los otros. La soledad. Pocos a nadie lo recuerdan en Amor Libre, de Jaime Humberto Hermosillo. Ahí aparece como un flaco y relamido cantante de camión entonando en el mar, La vida es más sabrosa. En Santitos, de Alejandro Espringal, Cobo era la madame de un carísimo antro en Tijuana. En El Agujero, de Beto Gómez, o en los cortometrajes Beso Nocturno, de Boris Rodríguez, y finalmente en La Milpa, del año 2001, de Patricia Riggen,
quien a sus 32 años de edad se convirtió en la última cineasta que tuvo el privilegio de gritarle «acción» a Roberto Cobo. Bueno, amigos, esperamos que hayan disfrutado este video. Si tienen un comentario, no olviden dejarlo en el recuadro, los leemos todos, porque para nosotros es un placer conocer su opinión. Y recuerden suscribirse a nuestro canal, darle a la campanita y motivarnos a seguir produciendo más videos como estos, regalándonos un like. Se despide por hoy su locutor favorito, hasta la próxima.